¿Yo les di alguna consigna concreta de Menem? O sea, como mis consignas que es lean. Es lean, ¿no? Bien. Cuasi lean. Ya, es lean. Bueno, no importa. Brandy, ¿apareciste 2 veces, puede ser? Ay, Yo sé que queremos ser más gente, pero por alguna razón, no sé, es muy obvio que la segunda no sos vos, Brandy. Porque te movés en la primera. Bien. Vamos a ver, decíamos, para más o menos tener una idea, aquellos que por ahí no estuvieron la clase pasada. Nosotros dijimos que para entrarnos con una seriedad a lo que es la gestión de Menem, estos 10 años de menemismo, lo que teníamos que hacer era compararlo con Alfonsín. ¿Por qué lo decía? ¿A qué me refería con esa comparación con Alfonsín? ¿Alguien recuerda que habría que comparar con Alfonsín para entender mejor a Menem? No, la verdad no. No, bueno, buenísimo. Entonces quiere decir que no lo haya dicho. No, pero porque me quedé pensando, digo. Bien, bien, bien. Romero igual que los compara. a comparar tipo, la relación con las corporaciones, con la iglesia, esas cosas. Bien, ahí está. A eso me refería. Bien, ¿ves? Que lo había dicho, pero puede ser que no. Yo un momento que se me van como cruzando, nada, clases y clases, colegios y colegios. Bien, yo lo que les decía es, y lo dijimos, estaba casi seguro, que así como uno puede identificar es más, incluso el mismo concepto que usa Romero, digo, cuando Romero hablaba de Alfonsín decía democracia boba, cuando Romero hable de la parte o gran parte de la primera gestión de Menem, hablará de jefatura exitosa. Quiere decir, en realidad ya con esos dos términos, en realidad son términos opuestos. ¿Estamos? O sea, para comprender esa oposición, lo que yo les había dicho un poco era tener en cuenta que Menem había entendido, o por lo menos había comprendido, o había aprendido de la gestión de Alfonsín, el problema que implicaba gestionar con corporaciones en contra. ¿Estamos? O sea, en ese sentido, todas esas corporaciones que habían sido un problema para el presidente radical, cuando uno las piensa en Menem, Menem logra, por más que lo critiquemos por ello, relacionarse de otra forma con esas corporaciones. Por lo menos logra como entre comillas, someterlas, que no se vuelvan un problema, que no se vuelvan un obstáculo, y tener esto que uno define, que a veces es muy importante para gobernar, que es gobernabilidad. ¿Qué es gobernabilidad? La capacidad que tiene el presidente Claro. de gobernar, de poder. De manera exitosa. Ahí está, de tomar medidas concretas y que esas medidas no sean o sea, que se apliquen básicamente, ¿no? Que se apliquen, que te respeten, que no tengas como obstáculos claros a lo que es tu gestión. Ahora, en ese sentido lo que nosotros dijimos es que había un par de elementos que había que tener como muy en cuenta en función de comprender esa jefatura exitosa de Menem. Lo último que por ahí vamos a tratar es lo económico, que es lo que nos lleva o sea, hay como un proceso un poco más largo para explicar. Por ahí lo que me interesaba hoy era que pudieran identificar un par de elementos o de medidas tomadas en función de generar ese cariño en las corporaciones, ¿no? O sea, básicamente que estén con vos y que no te jodan. O sea, porque ya lo han jodido bastante a Alfonsín durante su gestión. En ese sentido, lo que nosotros habíamos planteado, que era como un primer pantallazo, más allá de lo que ahora veamos, que tiene que ver con indulto y cómo se relaciona con Fuerzas Armadas y cómo con la Iglesia, lo que yo les había dicho ayer es que lo que había, ayer, en la semana pasada, es que lo que había era una cuestión como muy fuerte de entender a Menem en el contexto de los 90, pero en el contexto como de lo que es globalización y tecnología. ¿Qué habíamos dicho de eso? Habíamos nombrado el consenso de Washington. Sí, pero eso es como un poco más económico, ojo. Y lo que yo digo es, la llegada de Menem, ¿por qué nosotros decimos que Menem inaugura una nueva forma de hacer política? Porque empieza a aparecer en programas de televisión, que justo en Bien. los 90 vos dijiste, nos habías comentado que era la época dorada de la tele. Exacto. Entonces, Menem como que rompe esa figura de presidente recto, como no sé cómo explicarlo, para ser un presidente más, que no tenía Romero lo describe como que para comunicarse con el pueblo, Menem no salía al balcón, sino que iba a los canales de televisión. Bien, 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 bien. A mí me parece es clave eso. O sea, por ahí siempre digo, me parece que está subestimado ese pequeño eslabón de Menem. Pero en realidad para mí es clave, porque en realidad uno, si se fija, a ver, desde los 90 en adelante, todo lo que es tecnología obviamente ha crecido muchísimo, digo, somos nosotros partícipes ya de eso y damos testimonio.
y si se fijan en realidad, ¿cuál es la forma, digo, hoy, 2020, cuál es la forma de comunicarse de los grandes líderes políticos con la gente? Y no digo por Twitter. pandemia, ¿eh? Twitter e Redes sociales. Instagram. Ahí está, Sí, sí. Twitter. O sea, Twitter es el espacio. O sea, quiere decir que en realidad progresivamente la dirigencia política, nada, se fue adaptando. Digo. Tenemos un Perón que obviamente habla del balcón de la Casa Rosada. Pasamos por un Menem que aprovecha lo que es la masividad y no sé, pienso de la televisión de aire. Bueno, ya Color hace bastante, digo, y de alguna manera uno va viendo cómo esos líderes van como incorporándose a diferentes medios de comunicación y van haciendo a esos medios de comunicación básicamente su portavoz, ¿no? Digo, ¿por qué esto es más? A ver, ¿por qué es mejor? No sé si es mejor, pero para mí es mejor. Porque llega más gente primero, me parece que desde la televisión, no solo que llega más gente, porque si él da un discurso en el balcón, en ese momento lo hubiesen transmitido en la TV, lo que es la TV Total. nacional. Pero el tema es que me parece que se hace más... Yo creo que lo hace más alcanzable para Yo creo la que familia. Descontracturado. Le crea un personaje, como que podés querer esa a es la- Menem. sí. Además, que- uno cuando- Podés cenar con Menem. Lo muestran en lo que ve la gente, tipo, en Esto- Showmatch, ponele. Sí, de hecho, yo les preparé para que vean 2 o 3 cosas. Miren, pues, dos pavas, pero porque en el fondo no es nada más participar de Showmatch. En el fondo también es tener, a ver, no quiero caer, igual lo dije la vez pasada, creo, ¿no? Digo, pero no quiero caer en, pues tampoco quiero que ustedes piensen que soy menemista. Pero no quiero caer en el elogio de la persona, pero si es lo que al parecer el tipo era, nos puede caer peor o mejor, a mí no es un tipo que me caiga bien, es como la cuestión del, todo el mundo como coincide en la cuestión del carisma, al parecer el tipo, o sea, te reías con el tipo. Por ejemplo, acá seleccioné al pasar 1995, un Menem un poco más civilizado, menos patilla. A ver, se presta para ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Nunca se quiso, por ejemplo, levantar una profesora? La verdad, ¿no? Yo digo, por ahí alguna vez una profesora... Me haces cada Por eso digo, ya es la oportunidad, digo, pues si no... Mira. Pero bueno, Zulemita está peleando hoy. Alguna vez un centro hay una profesora así que la vio y... Somos, dice amigo de muchas Está profesoras. bien nacido Zulemita igual tampoco, así que no. Sí, no, pero fui amigo de muchas profesoras. Amigo. Amigo. Claro. Está bien, está bien. Hoy bien, ¿cómo se siente? ¿Está durmiendo solo usted en este momento? Sí, Duerme solo. sí. Solo. Mujer, no, porque en serio, usted es una persona que tiene mucho atractivo con las mujeres, Sí, lo bueno, debe pero- sentir. Una cosa es la atracción y otra cosa es tener que dormir con mujeres. Está bien, pero digo... No, se me imagino, digo, está bien, presidente, pero no es eso, no es de madera. Yo siempre pienso, digo, uno presidente, yo no me pongo en presidente, no, pero yo digo presidente, me tengo que levantar una nami. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, Pregunta. Contenido como el discurso del sketch o del momento de Menem. ¿Qué rescatan de esto? Muy relajado. Muy relajado. Está muy en su lugar. El tipo la está pasando bien. Aparte, Yo creo que se muestra tipo, como hablando uno. de cosas, o sea, no está hablando de la economía, de las medidas, está hablando de las Tal cual. mujeres con las que está, tipo. Está hablando de pavadas cotidianas. No está hablando de cuestiones de... Me parece que lo humaniza esto. Es una buena definición. Eso también, por ejemplo, cuando uno ve, no sé, Perón hablando desde el balcón, la gente que está ahí es por ciertos intereses, va como más con una mirada política, por así decirlo. En Coincido. cambio acá llega hasta el que no entiende nada de política o no le Coincido. gusta. Hasta yo creo Sí. a ver, repito, siempre hay que meterse en los 90, hay que hacer el esfuerzo de imaginación que no hay Twitter, no hay Instagram, no hay Facebook, no hay nada, y que en realidad la gente se entretenía de otra forma, ¿estamos de acuerdo? O sea, porque uno mira acá y decís, che, hasta te diviertes si estás pensando en un momento de cena, en familia. Digo, Bueno, pero sin ir más lejos, se trató de hacer lo mismo en el 2015. ¿en qué sentido? Y cuando fue Macri, Massa y Scioli, los tres fueron a Showmatch, o sea, se Bueno, trató de hacer en un poco realidad, lo mismo. Pará, ahí yo te digo, pará, porque sobre lo que vos me decís me parece que está perfecto. Yo creo que en realidad, a ver, en Menem lo que hay es una cuestión de aprovechamiento del contexto tecnológico, o sea, en este Tal caso cual. no es culpa de él lo que le está pasando, o sea, son los 90, él los vive, Y aparte, pero hay una parte muy grande que tiene que ver con él a nivel personalidad.
Por ejemplo, no sé, pasamos a otro. Ustedes eran muy chicos, pero Figuretti era muy conocido en su momento. Entonces, esto es, mira ahí, Francia, París, en una... No me digas que se... perdón que se puso una propaganda. A ver, Francia, París, el chabón, obviamente en los 90, a ver, pensemos que este tipo seguía a Menem a Francia para hacerle jodas, ¿estamos? O sea, implica la guita que hay en este país en los 90 para hacer esto. Pero fíjense como el tipo de reacción que tiene Menem cuando ve a Figuretti. Viene Menem, escucharon todo. El tipo está organizando todo acá. Con Jacques Chirac, con Menem. Miren, acá se armó el despelote. ¿Qué pasa? Acá estoy, Carlos. Buscame entre los periodistas. Es más conocido que Bebeto, que Romario. El despelote que armó Carlos Menem en el Mundial no tiene antecedentes, viejo. Estoy muy contento de que ustedes me estén esperando. Medios internacionales. Presidente, le regalo esto, discúlpeme que se me fue de la mano en la conferencia de prensa. Le prometo una más organizada en la próxima cosa. Sí, como una arriesgue como sale Argentina si me ahorro la entrada, porque si usted dice como sale va a ser así. No volvemos juntos, campeón. Esta lo dijo el presidente y cerré yo. Y cerré yo, y acá me quedé colgado, porque el tipo es vivo. Una barbaridad con Alberto Coan, si me ve se va a emocionar, Albertito Coan. Mirá que está Alberto. Hola Alberto, ¿cómo va? ¿Te quedás para el mundial o no te quedás? Hay que trabajar, eso es lo importante. Nos volvemos campeones. Sí, arrancó. Esto fue en el 98, ¿no? 98, mundial del 98. Mundial de... Para acomodarte la corbata que viene el presidente Menem. Yo soy amigo del presidente. Desde chico yo lo tenía en brazo al presidente, la niñaco le decía, duérmete Carlos, duérmete ya. Me venís a sacar a mí. Mirá vos dónde está el tipo, mirá, enfocame dónde estoy. Mirá dónde está el tipo, mirá dónde está y ahora lo saluda. Nos vemos, Carlito. Doctor Menem, nos vemos. Le organicé todo, mirá, y me saludó y el tipo... Punto. A ver, ¿qué es lo que importa a ustedes? Vean la familiaridad del tipo. A ver, el tipo realmente se encuentra muy a gusto con las cámaras. No es un tipo que esté sufriendo esto. Y lo que yo les decía, y un poco lo planteaba Matías, primero, nunca perder la vista de estos son programas hiperpopulares prime time de toda la televisión argentina, de todas las familias. Yo lo que les decía es aprovechar el contexto tecnológico, pero también un poco de carisma propio a él. Fíjense que un par de años después, no sé si alguna vez lo vieron, un par de años después esto mismo lo va a hacer de la Rúa. Estamos en el 2000. Vamos viendo cómo va avanzando. ¡Qué duda! Y Nelly se va volviendo más grande. En el 2000 aparece de la Rúa. Y vean una cosa que es fundamental de la Rúa, porque en realidad en algún momento, después lo planteamos. Argentinos, el doctor Fernando de la Rúa. ¡Bravo! Esto es una gran preocupación. Yo presenté un recurso a la Corte, que hoy lo ha rechazado, así que estoy sobre ese tema. Esto, todo... No, está hablando el presidente de la Nación. La verdad queríamos vivir un momento. El chico está pidiendo, voy a aclarar porque no se escuchó recién al aire. Yo entiendo, no entiendo. No, yo entiendo, pero espera un minutito. El joven está pidiendo por la libertad de los presos de la Tablada. Me parece que es un tema que lo preocupa mucho. El presidente va a hablar ahora, me parece que no es la manera tampoco de irrumpir acá, pero te entiendo yo la preocupación que tenés, entiendo los momentos en que uno pueda pedir, me parece que hay que respetar ciertas normas. Adelanto, quiero ver algo más, bueno, solamente te quiero decir eso, entiendo la preocupación. Acá se va a prestar atención al momento en que se va. Acá no le sale muy bien, me parece que lo han hecho un poco narigón. Volvé a Figuretti, que es un éxito, te aplauden en el país. ¿Va a volver? Yo lo quiero agradecer. Gracias. No, y realmente, ¿te acuerdas? Había otro que... Miguel Rodríguez. Claro, lo hacía mejor ese, ¿no? Me parece que sí, porque fue a visitarme, nos sacamos fotos, estuvimos. Pero hay que tener sentido del humor, te felicito por el esfuerzo. Figuretti. Gracias. El presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, listo, terminamos el programa acá. Gracias. Nada más, muchísimas gracias. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que
tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención. Que bueno, gente que estuviera... A ver, ¿cuál es la diferencia? Está re duro este. Corte. Estuviese en Yo un como balcón, empezó el programa aparte, es irremontable. O sea, no hay forma de que termine bien si pasa eso. Bien, Es igual, a ver, digamos, igual eso es verdad. es el 2000, o sea, ya Braverman nos va La época era a mencionar más distinta. adelante, digo, pero es una época distinta, es una época donde ya la tensión social y económica es palpable, habría que ver, un año y un toque. Ya la gente no se reía. Tal cual, o sea, eventualmente se ríe. No digo que no se ríe con Tinelli. No, pero causa más, pero yo creo que causó más... es distinto ver a alguien, a un político en un programa de televisión cuando está todo bien, que cuando las cosas están medio mal. Yo creo que Igual- Y además también, perdón, interrumpo. Se nota que son personas completamente distintas y personajes completamente distintos. Se nota que la Rúa como que quiere intentar también ocupar ese espacio que ocupaba Menem como el presidente simpático y descontracturado, y se lo ve súper incómodo, Esforzado. súper incómodo. Coincido plenamente con vos. En realidad es, a ver, no es nada, por eso yo le decía, no es nada más el contexto lo que tenemos que pensar, sino que también me parece es un poquito la personalidad de cada uno de ellos. A ver, pensemos que en realidad la campaña de la Rúa, cuando yo la recuerdo, aunque no votaba todavía, era, dicen que soy aburrido. O sea, así empezaba la campaña de la Rúa. Dicen que soy aburrido, pero, bla. Y lo repetía varias veces. Y la verdad es que era un embole de la Rúa. O sea, hay que ser como honestos. Era un tipo, a ver, más lento en cuestiones, como decías vos, Tizi. O sea, era un tipo como más lento a nivel personalidad. A ver, mucho tiempo después, obviamente nosotros sabemos que el final de la Rúa es con un helicóptero, 2001, chao, se terminó, fin de su mandato, crisis del 2001. Y mucho tiempo después, ¿sabés lo que salió a decir de la Rúa? Yo recuerdo haberlo leído. Lo que el tipo dijo fue: Tinelli es en parte responsable del final de mi gobierno. Y lo que el tipo dice es, por ejemplo, ustedes no tienen, obviamente no tienen por qué saberlo, yo porque lo leí, si no tampoco lo sabría. El tipo empieza primero, es verdad, lo que vos decís, es irremontable. O sea, el tipo salió a la cancha, salió al escenario y eventualmente te vino un tipo, te interpeló, te dijo que estaban pasando hambre, ya está. Ya no hay ánimo, no hay como cosa de buena onda. Pero también es verdad que el tipo entra, por ejemplo, y es como, creo que la mujer no sé si la mujer de Tinelli se llamaba Laura o Paula o uno de Paula Robles. Paula Robles, es verdad. Paula Robles, y el chabón entra y empieza a decir, bueno, saludos a Laura, creo que había tenido a uno de sus hijos, y entonces empieza a hablarle como de lo felicitaba y un saludo a Laura, entonces lo veías como súper perdido. Y esa última escena que vos ves cuando él sale, después ha servido de parodia tantas veces. O sea, de hecho, por ejemplo, porque lo hice completo, me fui a otro momento. Escuchen un segundo, es un minuto, digo, esto ya es obviamente 2013, digo, pero escuchen cómo lo representan. Bueno, bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Muy contento, gracias, te hago extensiva la salutación correspondiente y bueno, venir a un programa donde... ¿Puedo creer? Un momento de la propaganda. Eso Lucho, eso debe ser 2000. Es 2013, lo dice ahí abajo, lo dice ahí abajo. Para que todos tengan la posibilidad de llevarse un premio en este trato hecho especialmente. Bueno, vayamos a lo que nos compete. Y bueno, quiero saber, ¿sabe qué programa es este, Fernando? Trato hecho con la posibilidad de que, bueno, algunos argentinos tengan la posibilidad de ganarse unos pesos. ¿Cómo lo pintan? Como aburrido. Súper serio. Perdidísimo, total. Embole. Total. Lo que pasa, obviamente, Trato hecho con un programa que no existe hace años, ¿no? Digo, como un embole, como un tipo pausado y perdidísimo total, no saben en qué programa está. A ver, yo no digo que Tinelli haya sido responsable de la caída de la Rúa, la verdad que no podemos llegar a hacer una afirmación tan extrema. Sí es verdad que durante muchos años reprodujo una imagen muy negativa de la Rúa. Eso sí es verdad, o sea, la verdad es que muy lento, muy tonto, muy perdido. Repito, no me puedo arriesgar a decir que eso es una de las causas, pero sí es verdad que había un consenso generalizado de
pensar... A veces los programas de televisión ayudan. Sí, de hecho, a mí siempre me llamó la atención, después, muchos años después, Mirta con Macri. antes de que Tinelli hiciera todo lo que hace ahora, que es lo del bailando y no sé qué, el tipo tenía previamente algo que llamaban los gran cuñados. Y los gran cuñados era donde el tipo ponía un montón de imitadores a poner a diferentes como personajes, y yo no sé cuán cierto es, pero por ejemplo en el 2003, 4, 5, 2009, cuando Néstor se postula en legislativas contra... De Narváez, estoy pensando. De Narváez gana, y de Narváez es un tipo que vos, o sea, no era un tipo relevante, la verdad, en la política argentina, y sin embargo el tipo gana, y una de las cosas que sí a mí me llamó la atención en su momento, era que, por ejemplo, cuando ganó, o en el medio, o en la campaña, aparecía de Narváez con el tipo que lo imitaba de Narváez en Tinelli. Entonces, ahí te das cuenta, no digo que es una causa, yo no me animaría jamás a decir que Tinelli es culpable de esto, ¿no? Digo, hay muchas cosas irresueltas de una... Pero a veces influye, sí. Pero a veces... Es lo mismo, mucha gente dice que lo mismo pasó con Macri y Mirta, o sea, que como que Mirta Legrand fue como, o el programa, en realidad no sé si Mirta Legrand la figura, pero el programa de Mirta como que ayudó un montón a Macri a dar... Yo lo que te diría, la diferencia de eso es que, salvando a Mirta, Mirta es un personaje que no me agrada demasiado, digo, pero la realidad es que Mirta no debe tener más de 3-4% no sé cómo se mide el rating, 3-4 puntos de rating esta. O sea, y la verdad que Tinelli es un tipo que tiene, o ha tenido, hoy no sé cuándo estará, pero ha tenido mucho rating en su momento, eso sí es verdad. Y un poco no es menor el hecho, ya te digo, el horario nocturno. Me parece ese momento donde vos comes en familia y tenés a Tinelli ahí riéndote de la personificación. De hecho, hay mucha gente que se ha ofendido por personificaciones. Yo me acuerdo cuando salió por primera vez Cristina Bossi, creo que es como Cristina Fernández de Kirchner, que era fantástico. Cristina Presidente todavía se ofendió. O sea, se ofendió porque nada, es más, no solamente se ofendió, vos hacía una cosa que me la acuerdo como si fuese hoy, porque lo vi en vivo y me reí mucho. Cristina hacía unos cositos así como en los micrófonos, o sea, ella hablaba con 2 micrófonos y como que tenía un tic que los arreglaba, y vos se los sacó a la perfección. Paso siguiente, a las semanas, Cristina dejó de tener esos micrófonos así, y comenzó a tener un micrófono un poco más normal, porque nada, entendía que le molestaba esa personificación como de un tic que todos tenemos, ¿no? Pero bien, nada, era para que vean un poco, para hacerlo un poco más relajado. Repito, o sea, me parece que sí hay que prestarle un poco atención a lo que implica justamente esa globalización y esa tecnología y ese cambio de llegada al televidente o al pueblo argentino, pero no quedarnos solamente con eso, sino pensar este pseudo carisma que podríamos ponerle a Menem y poder como reírse, ¿no? O sea, y ver que un de la Rúa que intenta, como decía Tiziana hace rato, me parece que estaba buenísimo. Digo, cuando vos sabés que el tipo que previamente a vos venía haciéndolo y le salía bien, y vos querés llenar ese vacío, te sale terrible porque no sos él. Y porque tenés otro tipo de personalidad, más tirale. No, y que me parece que es un dato a destacar de que si bien Menem es el primer tipo político argentino, quizás, no sé si político, pero digo, candidato a presidente o presidente, tipo, que hace esto, es algo que se venía haciendo en otros países, digo, en Estados Unidos pasó con otros presidentes. Totalmente. En realidad es algo... Es como algo medio copiado. Total, de hecho Clinton me parece que es un tipo bastante también como pro medios de comunicación, un tipo como muy simpático. Convengamos que a Clinton le han perdonado, no sé si alguien sabe de repente todo el historial como medio polémico de Clinton. Clinton tuvo todo el lío con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Que era una becaria, era un lío sexual era en este caso, y terminó siendo perdonado. Digo, la realidad es que sí, o sea, yo siempre digo, Argentina no es un islote en el mundo, o sea, Argentina reproduce cosas que en realidad en el mundo occidental al menos van haciendo todos. Sí, Juli, había... Menem también tuvo muchos escándalos, echó a la mujer de Olivos y todo eso, lo perdonó. Como que lo veían como un espectáculo la gente. Total, y de hecho me parece... Sí. Dale vos. No, que bueno, la otra vez estaba hablando con mi mamá porque después de la clase como que empezamos a hablar de la época de Menem y salió lo de pizza con champagne, como ese glamour que tenía Olivos. Bien. Y también Romero habla de que Olivos se convirtió como en una corte, como era antes en la Edad Media, que
el círculo cercano, con gente poderosa, Chabrán, Susana Jiménez y todo eso. Que... De hecho me viene bárbaro, digo, de la mano de esta idea de como globalización o de tecnologización y bla, bla, bla. También uno tendría que poder identificar, por ejemplo, no sé si lo dice así Romero, pero lo podríamos llamar así, como la farandulización de la política. A ver, tipo que venía de Argentina, tipo que se entrevistaba con Menem, o sea, y no me refiero a un presidente, me refiero, viene Madonna, potito con Menem, vienen los Rolling Stones llegan a la Casa Rosada, potito con Menem, y eventualmente lo que hace es, a ver, ni Macri, ni Alberto, ni Cristina recibirían a un famoso que viene a cantar en un recital de Argentina, o sea, la verdad que no corresponde. Yo creo, igual la situación, yo creo que siempre es importante decirlo porque la situación ameritaba que todo eso pase, me parece. ¿En qué sentido? Parece que estábamos en un contexto mundial y aparte a nivel económico, por lo menos en Argentina, que no era tan malo hasta el 94, digo, 95. 95, 96. Creo que... Sí, pero eso también, o sea, creo como que se permitía eso. Sí, pero nunca perdamos de vista que es la investidura como presidencial. O sea, el presidente no tiene nada que hacer con los Rolling Stones, no tiene nada que hacer con un cantante famoso que venga. Porque, a ver, bueno, lo de Madonna lo puedo ya entender porque la mina venía a grabar lo de Vita y obviamente desde el Partido Justicialista lo entiendo. Digo, sí, tenía que ver. Tenía que ver, o sea, tenía que ver y no, pero tenía que ver. O sea, sí, pero estoy como trazando. No, pero mismo yendo, a ver, analizando lo que vimos, yendo al Mundial del 98 en Francia, o sea, porque cuando Cristina Kirchner, estando de presidenta, fue a un par de partidos de Brasil, o sea, acá nomás. Sí. Digo, son cosas que está bueno destacar. No sé si están buenas o no, pero digo, no me doy cuenta. Sí es verdad que es muy el momento de la farándula en la política. O sea, no porque se dedican a hacer política, sino porque uno empieza como a ver un montón de gente de la televisión argentina que hoy por ahí son más grandes y que estaban, codo a codo con Menem. O sea, Menem y toda la estructura, ¿no? O sea, de lo que era el justicialismo. Pero bueno, nada, está bueno como marcarlo. A ver, más allá de esto, ¿no? Digo, si nos quedamos con esta lógica, y lo ponemos acá, si nos quedamos con esta lógica de jefatura exitosa, sabemos que esa jefatura exitosa un poco tiene que ver con esos medios de comunicación y el modo en que él se presenta, la buena onda que tiene, bla, 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 ya lo dijimos. Segundo, a ver si ustedes lo encontraron, que entiendo que es ser fácil. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Dónde tenemos? A ver, Menem enfrenta hasta el 90, de hecho recordemos, o alguna vez lo vimos, hasta el 90 todavía tenemos algún que otro levantamiento cara pintada. ¿Estamos? De hecho, la imagen que nosotros vimos hace un tiempo atrás era de los 90. Era de 1990, de hecho. Aprende de Alfonsín. ¿Cuál es la medida concreta que toma muy impopular Menem en función de los indultos? ¿Qué son los indultos? Como que los perdona. Los perdona. Vamos, un segundo. ¿Alguien tiene el compu? ¿Alguien está desde la compu que lo pueda leer? Yo leo. Dale, hasta el punto 4 me interesa. Te voy a correr un toque. Dale. Leo desde el principio, desde los Dale, decretos. sí. Ahí, los decretos de los indultos concedidos por el presidente constitucional de la República Argentina que se publican en este número son los siguientes. Bueno. Puntos, sí, los primeros. Los primeros alcanzan alrededor de 300 personas con proceso abierto y comprenden 4 situaciones a saber. 1. La totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con excepción del ex general Carlos Guillermo Suárez Mazón, extraditado de los estados, que será incluido en la norma posterior, decreto 102, no sé cómo se lee eso. 2. Un cierto número de ciudadanos acusados de subversión que se encontrarán prófugos, detenidos, excarcelados o condenados, entre ellos sin duda por error y desprolijidad, varios sobreseídos, muertos y desaparecidos, además de represores uruguayos pertenecientes al ejército de su país. 3. Todo el personal militar de la jefatura naval y de la inteligencia que intervino en las rebeliones contra el gobierno constitucional en la Semana Santa de 1987, Monte Caseros 1987 y Villa Martelli 1988. Algunos de los mismos participaron luego en la rebelión contra el gobierno de Menem el 3 de diciembre de 1990 y han sido nuevamente sancionados. 4. Los ex miembros de la Junta Militar, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante
Jorge Isaac Anaya y Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, condenados por sus responsabilidades políticas y estratégico-militares en la aventura de las Islas Malvinas. Punto. A ver, no quiero seguir, pero básicamente si yo sigo, seguimos enumerando todos los que están indultados. ¿Estamos? O sea, bla, 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 sigue. Bien, ¿qué es el indulto? ¿Qué es el indulto? Cuando no se le perdona, o como que no se, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dice esto? No se lo criminaliza, Bien. me sale la palabra. Sí, en realidad sí, básicamente es eso. A ver, se los perdona, ¿no? Me quedo con el primer término. A ver, ¿se perdona a quiénes? A los militares que participaron tanto, que se les fueron condenados por la ley de obediencia de vida, como los de los levantamientos. Bien, a ver, indultás a los que fueron beneficiados por ley de obediencia de vida y ley de punto final, pero eventualmente la estaban pasando bomba igual, a los que se levantaron en todos los motines de cara pintadas, tanto a Alfonsín, o sea, a Menem, indultás a... ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Hay un par que decís, dale, ¿en serio indultaste a estos? Si no te salvaste de ley de punto... A ver, si no fuiste beneficiado por esa ley de punto final y obediencia de vida, estás en cana. ¿Qué pasa con el A los juicio de la jefes Junta? militares. Bien, el juicio de la Junta se te derrumba, básicamente. Quiere decir que en realidad todos los que habían sido juzgados van a salir en libertad, están indultados también. ¿A quién más? Porque uno se queda con la cuestión de los militares. ¿Solo militares? Policías y todos los aparatos parapoliciales, Estamos de acuerdo. ¿Y aquí paraestatales. todo lo que es como fuerza represiva está indultada? ¿Qué más? Decía algo de los subversivos, puede ser. Bien, a todos los que han cometido algún tipo de delito desde la guerrilla. A ver, ¿qué quiere decir? Menem lo que está queriendo hacer, y de hecho esa es la idea principal del tipo, es como cerrar una etapa a los ponchazos y a la fuerza, y eventualmente mirar para adelante. Estamos, o sea, el mensaje de Menem es muy claro. Muchachos, la historia es historia, y eventualmente para construir la Argentina la construimos mirando para adelante. Menem va tan lejos como algo que se llama la misa de reconciliación, en donde el tipo sienta, obviamente, Iglesia Católica de por medio, o sea, siendo como esta especie de... ¿Cuál es la palabra? Mediador. Esta especie de mediador privilegiado sienta a los líderes más relevantes de lo que son las Fuerzas Armadas y de los que son los montoneros, muchos que están en el exilio, que han vuelto, y básicamente lo que hace es fomentar que se reconcilien. Estamos, o sea, es como, muchachos, dense la mano, ya está, lo que pasó, pasó, no, nos queremos, miramos hacia la Argentina, que es el futuro. ¿Cuál es el problema de esto? Que se olvide de todos los que sufrieron. Que se olvide de todo lo que sufrieron. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a estar muy claramente en contra de esto? Y abuelas. Madre, claro. Es inhumano, Madre, eso, es abuela. cruel. Tipo, decir, arréglense, después no pasó nada. Me parece que algo importante para decir, yo no, la verdad no llegué a esa parte de lo de Romero porque me faltaron un par de hojas, pero estaba buscando el término indulto y lo que dice es como que la persona cuando está indultada es como que sigue siendo culpable, pero se la perdona de su condena. O sea, es como que dice, la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. Con lo cual, me parece que es importante traerlo porque es como que, no es que Menem va a decir, o no sé si esto fue una reforma o cómo habrá sido, pero digo, él dice un decreto, bueno, como yo creo que él los sigue culpando, pero los perdona. Creo que hasta peor. Un segundo esto, escuchá, es menos de un minuto. No es la primera vez que se da un indulto en el mundo, en todas partes. En Uruguay hubo un indulto hace muy poco tiempo, ratificado por todo el pueblo uruguayo. Hubo un indulto en España después del tequerazo. Hubo indultos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo indulto en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Aparte es mentira. O sea, no hay indulto, tenés todo lo que son los... Lo de Uruguay también es mentira, porque se hizo un acuerdo entre los que hacían la transición y los militares. No es que ya en gobierno constitucional dijeron, bueno, perdonamos. Es que en realidad es muy difícil pensar que vos te sentás a perdonar y que vos te la bancás. Porque en realidad, a ver, yo siempre, para intentar comprender estos derechos humanos, aquí yo entiendo que todos estamos a favor de derechos humanos. No hay mucha vuelta y no debería haber mucha discusión al respecto. Pero
más me pongo a pensar si me pongo en la piel de un padre que perdió un hijo. O sea, Tal cual. si yo soy padre que perdió un hijo, yo a Menem voy a matarlo, porque en realidad el tipo te está diciendo, bueno, lo indultamos. O sea, la Argentina es esto que sucede en el futuro. Y vos decís, no es lo que sucede en el futuro, porque a mí como padre, yo tengo una herida como abierta, que nadie lo está resolviendo. A ver, si uno entiende esto, uno puede llegar a comprender quiénes son los Kirchner. Porque en realidad Néstor y Cristina, particularmente Néstor, allá 2003, lo que hace es recuperar o agarrar un guante de derechos humanos, que en realidad nadie estuvo en condiciones de hacerlo previamente. Entonces, la bandera de derechos humanos para el Frente para la Victoria, como fue originalmente el movimiento del kirchnerismo, en realidad, está bien, tiene mucha distancia respecto de lo que ocurrió en la dictadura. Y eso un poco le da un margen de maniobra que no tuvieron los otros. Pero también es verdad que es algo en el fondo necesario. Estamos después como, en lo que se tergiversó algunas cuestiones, podemos llegar a discutirlo, el rol de las madres, o sea, si tienen que tener una universidad, si tienen que manejar fondos o tienen que quedarse solo como un organismo de derechos humanos. Pero en realidad, si uno filtra esa cosa y mira un poquito por detrás y lo ven en el contexto histórico, el kirchnerismo, sobre todo en materia de derechos humanos, es una obviedad. O sea, en algún momento tenía que pasar, porque en realidad vos tenés para el kirchnerismo 2003 algo así como casi 30 años, en donde a vos tu hijo te desapareció y lo mataron, y a vos nadie te da una respuesta. Claro, llega en materia de derechos humanos y es como que revierte la situación un poco. Total, Después indultaron ellos mismos, ¿no? Pero bueno. Coincido. Una cosa que hay que tener en cuenta, no lo dice Romero ahí, pero está bueno para que ustedes lo vean. A ver, esto es muy de los 90, o sea, todo lo que es misa de reconciliación, indulto de Menem, un poco lo que le da es tranquilidad a Menem, de hecho, básicamente desactiva la cuestión de las Fuerzas Armadas, no tendrá más un motín jamás. Ahora, también es verdad que en el contexto de 1996 aparece, se reactiva la cuestión de la búsqueda por los delitos cometidos y bla, bla, bla. Pregunta, ¿por qué les parece que 1996 es un año para reactivar lo sucedido durante el proceso? ¿Y por qué estás a 20 años de que empezó la dictadura? Porque es un año redondito. Estamos, y en 20 años, siempre cuando hay años redonditos, uno tiende como a... Sí. Es una buena campaña también. Y hay una cosa que no es menor, porque ahí surge esto que sigue existiendo hoy. Surge una organización que se llama Hijos, que nunca me acuerdo de la sigla, pero es Hijos, bla, 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 bla. Que hay algo que nunca lo pensamos, porque realmente nunca lo pensamos, y es muchos de los desaparecidos son padres. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos el desaparecido como un pibe joven de 20, 23, 24, 25 años, que verdad debe ser el grosso de los desaparecidos, deben tener esa edad, los universitarios y demás. Pero muchos de esos desaparecidos que aún teniendo 20, 23, 24 años pueden haber sido padres. No es alocado a los 24 años ser padre. Entonces en realidad tenés muchos pibitos que eran muy menores de edad, que de repente durante el momento que sus padres desaparecieron eran pibes de 2, 3, 4 años, que en el contexto de 1996, cuando se da este número redondo, tienen 23, 24 años. Entonces, en ese momento surge esta organización que previamente no existía, que se pondrá como a la par de madres y abuelas y demás, que son los hijos que lo que están pidiendo es la búsqueda, la respuesta, obviamente ya no la vida de sus padres, ¿no? Simplemente la respuesta por la desaparición de sus padres. No lo hubiesen hecho antes, porque antes tenían 15 años y nadie le hubiese dado la debida atención. Mati, ¿qué ibas a decir? No, que busqué la sigla y es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y es una organización que, si bien nace en Argentina, también se extiende por Guatemala y por varias dictaduras. No sabía que se extendía, yo siempre la pensé como Argentina, nada más. Que está bueno, porque uno siempre ve madres, la relacionan, pero nunca te pones a pensar que hay hijos. O sea, obviamente deben ser muchos menos, ¿no? O sea, debe ser hijos de un puñado por ahí de centenares de hijos reclamando, no sé, en este caso, el paradero de los cuerpos de sus padres, y obviamente madres es madres de la totalidad de los que han desaparecido. Pero bueno, por lo pronto, no me parece mal marcarles un 96, 97, en donde empezamos a ver como una cierta, como una mayor
mayor reclamo, ¿estamos? O sea, básicamente es un reclamo un poco más abierto, también coincide con un Menem que empieza a ser un poco más cuestionado, ¿no? Estamos en un 96, por ahí en un 91, si hubiesen surgido hijos y hubiesen hecho un gran reclamo, o de hecho las madres, cuando han hecho seguramente esos grandes reclamos producto del indulto, la realidad es que en el 91 no le importa a nadie. ¿Por qué no le importa a nadie? En el 91, porque no es una época trascendental, porque no se cumplen 20 años, como decía vos. En el libro lo que dice es que era mucho de esto de que toda la gente buscaba el orden público y como que buscaba la estabilidad. Así que como que Menem prometía estas reformas que aunque iban a ser como dolorosas, por así decirlo, iban a traer la estabilidad y el orden público y es lo que la gente buscaba. Así que al principio medio se le vas a cuestionar. Coincido. O sea, en realidad el indulto de Menem es muy negativo porque obviamente afecta a un montón de población que busca esa resolución por los derechos que le han sido violados. Pero la verdad es que en el 91, cuando el tipo lo hace, la realidad es que genera una molestia en una minoría de la población. O sea, la Pero población también porque está... estaba todo bien relativamente. La- Yo, bueno, en lo económico lo veo, Total. tipo, era el mejor momento que tuvo Menem. Ahí está, es el muchos mejor años. momento. El 91, el 94, el 95 es el mejor momento. Quiere decir que la población está pasando la bomba con el 1 a 1. Y la verdad que lo que Y a la gente no le importa. es como si hay Siempre se orden, hay olvida. estabilidad. Salimos del quilombo que nos dejó Alfonsín. La verdad que tenés un momento para decir, bueno, la verdad que es terrible el indulto, pero en términos prácticos, a mí no me desapareció nadie, no conozco ningún desaparecido, bueno, lamento por... A ver, entonces, no quiere decir que Madres no haya accionado. El problema es que Madres accionando en el 90, 91 con el indulto es como una piedra en el agua. Vamos, una piedra en el Aparte océano, no era el importa nada. principio de la presidencia, que es cuando todo el mundo como que tiene las esperanzas puestas y no es tipo, si hace lo que te prometió en la campaña es excelente, pero no sabés. Ya en el 96 me dio que... Bueno, pero por ahí ¿Y Madres tuvo, perdón Lucho, ¿sabés si Madres tuvo algún tipo apoyo económico de Menem? No, dudo que lo haya El gobierno, tenido. digo. Dudo, no te lo puedo decir 100% porque no lo sé, pero te diría, estaría casi seguro de decirte que no. O sea, porque en realidad, si vos en la práctica indultás, pero a su vez en paralelo lo que haces es fomentar o bancar económicamente la lucha de madres, es como, o sea, madres... No tendría mucho sentido que lo haga. No, bueno, pero en este país nada tiene sentido, por eso lo preguntaba. No, pero algunas cosas tienen sentido. Por eso también es verdad que cuando uno ve a madres abrazada al kirchnerismo, tiene sentido. O sea, son los primeros que lo escucharon. Claro. O sea, en serio, que tomaron una postura Sí. clara respecto de derechos humanos. Pero bueno, después lo veremos un poco más adelante, porque probablemente lleguemos. Una cosa me iba a decir y se me fue. Bueno, no importa. No, en relación a esto del 96, lo que yo les decía es, tengamos en cuenta que también es verdad que el 96-97 es un momento un poco más ideal para hacer el reclamo, porque en realidad en el 96-97 no van a ser solamente hijos, serán hijos y madres por cuestiones de derechos humanos, empezarán a haber progresivamente un montón de levantamientos sociales que tienen que ver con huelgas o manifestaciones de descontento, y ahí lo que uno empieza a ver es que el modelo menemista se empieza a quebrar, ¿estamos? O sea, y ahí es cuando Agos Braverman nos va a dar como una terrible monografía a futuro. Perdón, ¿se entiende esto? ¿Estamos? Sí. ¿Entendemos? Digo, me parece como bastante sencillo. Lo único que nos queda, y no lo vamos a hacer ahora porque si no se me traba después, no sé por qué deja de grabar y no sé qué. Lo que nos quedaría es, primero, la iglesia, que es bastante sencillo y bastante fácil, un poco ya lo hablamos, dijimos esta cuestión como él es musulmán, se reconvierte. Fíjense un poco el rol que le da la iglesia cuando hace misa de reconciliación, o sea, no es casual que se reconcilien en una misa, cuando podrían haberse reconciliado en otro lado, pero le da como un papel protagonista a la Iglesia Católica. Y sí, lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo es la cuestión económica. ¿Estamos? Lo económico es vital para entender esa jefatura exitosa, sobre todo al principio, lo que es ley de convertibilidad, cómo se sale de esos primeros 2 años bastante caóticos y bla, bla, bla. Lo único que les pido para la clase que viene, a ver, los que no leyeron lean, estamos, digo, porque siempre estamos jugando en las mismas páginas de Romero. Los que empezaron y no terminaron a lo Matías pueden terminarlo tranquilo, así tienen un poco más de herramientas para participar. Y lo que les pido es, jueves que viene, lean el texto de Giro de Colonial. Es largo, les repito, no es difícil, es hasta interesante a mi criterio, es un paradigma que yo quiero mucho, porque me parece muy real y muy nuestro, muy latinoamericano. Le intento dar unas vueltas, repito, no es difícil, es una lectura bastante tranquila.
Y nada más, nos vemos el jueves que viene. ¿Estamos? Una cosa, empiecen a tener armados en su cabeza problemas de monografía, ¿estamos? O sea, porque vamos a estar rotando rápidamente hacia monografía sin lugar a dudas. O sea, van a ser semanas monográficas de acá en más después de lo de Giro de Colonial. ¿Estamos? Perfecto. Nada más. Nos vemos el jueves. Jueves. Adiós. Listo. Buen fin de...